Yo conocí al pastor de oídas, ¿cierto? Al abuelito de oídas, porque él toda una vida, ¿cierto? Entregó su vida, ¿cierto? Al Señor. Cuando pasa adelante y él dice, he amado a mi iglesia con todo mi corazón y por amor a mi iglesia me inclino ante la voluntad de mi Señor. Y se agachó. ¡Uy! Me quedo aquí adentro eso. Él nos da la noticia y le dice que ya tiene la carta y ha mandado la carta de renuncia indeclinable, porque la iglesia vale más que un hombre. Claro, en el funeral, ¿cierto? Hubo una multitud que a dónde quedamos nosotros no me recuerdo. Pero hace poco fuimos a hacer las reducciones. Y caja por caja se fue haciendo la reducción para ponerla, ¿no es cierto?, en una cajita polvo nomás. Ahí canté. Y roca abierta, ya por mí da mi abrigo siempre en ti. No, son momentos muy emocionantes que se viene todo cuando uno, desde que uno es niño, cuando estábamos ahí en la clase San Luis, que fue nuestro primero, donde nosotros crecimos. Viene de la localidad de Los Nogales, llega a los CITES de San Francisco. Su primer trabajo fue en el matadero de Franklin. Y él llegó a hacer el último trabajo, que era lavar, ¿cierto?, los animales que estaban faenados, lavarlos. Y estando ahí, en día domingo, escucha la predicación y Dios toma a uno de esos hermanos y comienza a contar, ¿cierto?, toda la vivencia que estaba viviendo, ¿cierto?, el pastor Gómez. Tú que estás aquí, que tú estás desvalido, que tienes zozobra, que tienes problemas, que no sabes lo que va a pasar contigo. Y el Señor le muestra, ¿cierto?, ahora, ¿cierto?, el camino. Y ese día domingo, ¿cierto?, mi abuelo, ¿cierto?, llega a la casa del Señor. Pero después de ahí, ¿no es cierto?, bueno, le tocó vivir todo lo que fue los primeros días de la iglesia. Claro. Los primeros días que fueron muy ásperos. Para nuestra iglesia naciente fueron muy ásperos. Entonces todo ese mundo él lo vivió y ahí se puso al lado del pastor Saavedra, y entonces los grupos derechito a la comisaría. Claro, y allá iba el pastor y el abuelito a ver a su hermano. Lo llevaban preso y los metían en la calle Chiloé ahí. Y yo como niño detrás de ellos también. Ahí veía a los carabineros de lejos. Claro, y todos los hermanos salían cantando. Claro, si era con ese abriamiento llegaban a la iglesia de sufrir por la causa del evangelio. Cuando Dios, ¿cierto?, lo llama al ministerio, él está presidiendo una vigilia en Sargento Aldea. Y en esa noche él escucha la voz de Dios audible y le dice, tú serás siervo de esta iglesia. Entonces no se pudo levantar. Al escuchar la voz de Dios no se levantó, ¿cierto? No podía levantarse, ¿cierto?, el pastor. Bueno, después Dios lo llama al ministerio, teniendo un puesto muy importante. Ellos habían construido la Villa Alemana, acá en Ñuñoa. Y el socio de él le decía, pero José le decía, ¿qué te hicieron los evangélicos? Pero mira, vamos a hacer esto otro, ¿cierto? Pero ¿qué te hicieron, po? Entonces el pastor, ¿cierto?, deja todo ese futuro, ¿cierto?, de mucha proyección, pues ya tenía, ¿cierto?, una estabilidad socioeconómica, y deja todo, ¿cierto?, por la obra del Señor. En aquellos años
los pastores los nombraba la iglesia. No era como ahora. La iglesia nombraba a su pastor. Entonces, Sargento Aldea, primer pastor, Pastor Pavé, de Sargento Aldea. Segundo pastor, Juan Luis Saavedra, de Sargento Aldea. Entonces, la tradición, la costumbre de la iglesia era que el pastor salía de ahí, y en esos años habían candidatos. Se cuentan buenos candidatos. Yo después por nombres escuché varios nombres de pastor, incluso uno de ellos formó la iglesia que está en Pedro Montt. Ese era un hermano sobresaliente, destacado en Sargento Aldea. Era uno de los candidatos que pensaban que iba a ser pastor. No era la voluntad del Señor. El Señor tenía elegido otro hombre que era más sencillo, que no tenía la cultura que tenían los otros. Hay pastores que están muy bien preparados, con doctrinalmente muy bien preparados. Y siempre miraba que, no, José era el ayudante del pastor Saavedra, no, pero era ahí, no para más. Si bien está, cierto, esa labor espiritual, ese servicio espiritual, pero no escapamos, cierto, como personas, cierto, a lo personal, pues. Mire, todo aquel que tiene un llamado anda arrancando. Y el que no tiene un llamado, le gustaría, cierto, mantenerlo, ¿no? Dios llama a personas que tienen el corazón de Dios, así como David, digamos. Y claramente David le dice que Dios no mira lo que mira el hombre. Cuando fueron a la casa de Isaí a buscar el rey de Israel, justamente el hijo mayor se presenta ante el profeta y el profeta dice, he aquí el rey de Israel. Entonces, claro, porque el profeta estaba mirando que era el hijo mayor, era el que cumplía las características a su vista, y Dios le dice, mira, yo no miro lo que tú estás mirando, yo no miro lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. En este caso, yo como nieto, siempre tuvimos la figura del pastor, que estaba 24/7, ¿cierto? Ocupado, ¿cierto?, en la obra del Señor. No sé, yo desde que tuve uso de razón, siempre lo vi saludando. Pero cuando uno empieza a mirar un poquito más, tipo 5 años, una cosa así, se va dando cuenta. Pero mi pastor, estaban todos sentados, esperando, el predicador estaba exhortando, y el pastor empezó a saludar. Y va para banca por banca saludando. Y mi pastor llegó, abría la puerta hasta la casa pastoral de atrás, ¿cierto? Se dirigía al tiro a saludarme. Y me decía, ¿cómo te va, pues, Antonio Alarcón, hombre? Aquí estoy, mi pastor. Me decía, hombre, Antonio, me decía, nunca te olvides de esta casa, hombre, me decía. Una vez me dijo mi pastor, en uno de los problemas, porque todos hemos tenido problemas en la iglesia, no hay nadie que se la lleve peladita, no, todos hemos tenido problemas. Y una vez me dijo mi pastor, me dijo, si alguna vez, Daniel, me dijo, te echan por esta puerta, métete por la otra. ¿Qué me quería decir con eso? Que fuera lo que fuera, mi lugar estaba dentro. Entonces, en ese día domingo, yo llego a la escuela y yo veo que hay un viejito chico que tenía, bueno, en el campo se usaba la teterita de la tapa de tetera. Era un gorrito así, que se ponía en la cabeza. Y yo, como era primera vez, curioseaba y empecé a mirar que el viejito saludaba a la hermana, a una, a otra, de todo, y lo fui mirando así hasta que se me perdió aquí de vista. Habrán pasado una media hora y ese viejito llega al lado, a la clase 103 parece. Me tomó la mano y me sacó al pasillo que va a hacer por Sargento Aldea. Y me dijo, ¿y a qué venís? Yo le dije, el lenguaje mío. Yo le dije, vengo a buscar sanidad. Entonces me dijo, oye, ¿y vos te creís que esto es una posta, una clínica, un hospital? ¿Qué te creís? Y yo. Y me dijo, oye, ¿y quién te trajo para acá? Le dije yo al Mario Córdoba, me dijo que viniera a la iglesia y el Señor me iba a sanar. Ah, ya. ¿Y vos creías en eso? Me dijo.
Eso hay que entenderlo. Claro. Ahora yo lo entiendo. Y me dice, sí, le dije, yo creo en eso. Y me dijo, ya, te voy a llevar la petición a la meseta, me dijo, te van a nombrar. Allá me dijo, cuando te nombren, te vas a ir allá al centro, me dijo el balaustrado, ahí te vayas a ir. Y cuando te nombren, tú vayas a ir para allá. Conforme a tu fe serás sano. Me ungieron y el hermano fue, me acuerdo que fue, bueno, yo no sabía quién era, pero al tiempo supe que era el hermano Daniel Garcés. Entonces me agarró y me movía así la cabeza. Y yo pensé que era así, así que no me preocupé. Y en ese día yo fui sano. Que yo como niño miraba a mi abuelo pasearse por la iglesia. A las ancianas le daba la manito y siempre su manito iba empuñada. Pero resulta que en ese saludo iba el cariño, po. Y eso, uno como cabra chica miraba eso, se daba cuenta. Lo otro que el abuelito hacía y que nosotros le ayudábamos era a envolver las chauchas, a envolver las monedas. Y después llegaban las viudas a la iglesia y donde ella se encaen a orar, ahí le dejaba un rollito de esas monedas. Y se la dejaba ahí sin decirle nada, ninguna cosa, se la dejaba en silencio y pasaba. Otra viuda por allá iba. Eso lo he dicho. Porque el pastor conocía, ¿cierto?, toda la vivencia, ¿cierto?, de los hermanos. Bueno, mi pastor Torres, y él me contaba que cuando llegó a Sargento Aldea llegó sin zapatos. Y los primeros zapatos se los regaló el pastor. De las zapaterías que quebraban o iban a remate, ahí él iba a comprar zapatos. De mujeres, de hombres, de niños. Y no solamente los niños de la iglesia eran bendecidos por los zapatos, hijos de pastores, y los pastores, muchos de esos pastores me hablaban a mí. No, pues decía, el abuelito nos regaló zapatos para los niños. Y eso ellos nunca lo olvidaron, hasta el día de hoy. En el año 55 fue nombrado el pastor Eliseo Fresa a Vicuña. Él tenía una familia numerosa, muchas niñas, y lógicamente también empieza en una iglesia pequeña donde no había casi hermandad, así que pasaban muchas necesidades. A fines del año 60, por allí le visitó el pastor Gómez en Vicuña y se dio cuenta de la necesidad que había. Las niñas andaban a pies pelados. Se fue, bueno, no dijo nada, y días después le llegó una caja inmensa, dice, pero una caja tremenda, que venía zapatos para todas. No saben cómo él se consiguió los números de zapatos de todas estas niñas, zapatos, vestidos, comida, y eso siguió en Montepatria. Allá en Montepatria él siguió ayudándole. Dice que muchas veces cuando llegaba una encomienda grande, ellos sabían que era del pastor José Gómez, dice, porque eran unas cajas grandes, bueno, era una encomienda chiquita, grande, y venía de todo para ella. Mi hermana Bexabé en aquel tiempo había quedado en la universidad en Antofagasta, estudiaba ingeniería geomensor. Y mi madre llegó allá donde el pastor Morgan Mustafa a conversar con él porque había que enviar una manutención. El pastor le cuenta esta historia. En esos días duros que tenía el pastor en Vallenar, no tenía una iglesia pequeña, no tenía luz eléctrica. Entonces las reuniones se alumbraban con lámparas a carburo. Una de las noches llegó a visitarle el pastor José Gómez, y esa reunión de esa noche, algo le pasó a las lámparas que no se pudieron regular o estaban malas, y cuando terminó el servicio se acercó el pastor Gómez y le dijo, oye chico, le dijo, ¿cuánto vale poner luz eléctrica? Averíguate. A los días después él tuvo el valor y se lo mandó, y no pasó muchos días, dice, y le llegó toda la plata que costaba poner la luz eléctrica, y el pastor puso luz. De esa manera era la forma que el pastor Gómez, dice, lo ayudó, y que muchas veces después lo ayudó. Mi mamá dice que le compró cama, le compró cocina, ¿cierto? Le dejó, ¿cierto?, todo
para sustentarnos, ¿cierto? Un tiempo. Cuando llega mi madre a decirle, ¿cierto?, al pastor que cuánto es lo que ella tiene que mandarle para sustentar, ¿cierto?, los gastos de la hermana. Le dice: hermana Martita, váyase tranquila. Mi hermana se fue a 17 años, volvió a los 24 con un título. Perdone que me emocione, pero esa es la labor. Esa es la labor, esa es la tarea, ¿cierto? Y hoy día nosotros hemos recibido, ¿cierto?, esa bendición, ¿cierto?, de parte del Señor. En mi juventud, en esos días, tiempo, yo entré al servicio de salud. Y ahí me pidieron que hiciera un curso para manejar la ambulancia. Entonces yo le consulté a mi pastor, si era mi pastor, le consulté: pastor, me piden para trabajar yo como chofer de la ambulancia. Claro, pues hijo, me dijo, ya. ¿Y tenéis la plata? No, mi pastor. Me tiró las manos al bolsillo mi pastor y me pasó la plata. No te preocupes, anda a hacer el curso. Y hice el curso, a los 4 o 5 días ya era un chofer. Para él era mi papá y yo era como su hijo. Me dijo mi pastor: mira, me dijo, este hombre, me dijo que está empecinado con este problema, me dijo, va a arrastrar gente para afuera y va a echar a perder. Me dijo: ¿por qué no renuncias tú? Y lo bajamos tranquilo. Así, a ese nivel. Mi pastor: ni un problema, ni un problema. Yo mañana mismo llevo la carta de renuncia y renuncio al cargo de oficial. Y así fue. Renuncié, pero me afectó. Me dolió por algo que sucedió, digamos, con otro oficial que se portó mal conmigo. Y como me dolió tanto eso, yo me alejé como 2 meses de la iglesia. O sea, llevaba a mi señora, la dejaba, yo me iba a dar una vuelta al parque, después la volví a buscar, porque estaba dolido, estaba muy afectado. Un día domingo yo fui a dejar la escuela dominical y la dejé a la Cholita en la puerta y miro para adentro y justo estaba su papá. Y estoy ahí parado y él me mira y me hace y entré. Y ahí me quedé en la banca donde estoy alumno de él en su clase. Eso fue un motivo de aliento para mí también, de que en ese tiempo el hermano Carito, no era pastor, en ese tiempo el hermano Carito me acogiera. Llevaba como dos días que estaba yendo a la escuela dominical y viene el pastor. Siempre tenía la costumbre de pasearse por las bancas, por los pasillos y llegó ahí al lado mío y me dice: Daniel, levántate y dame un abrazo. Abracé con todo el alma de él. Delante de todo la escuela dominical, todos los hermanos mirando. Y todos ahí, como es en la iglesia no hay nada que se oculte, todos sabían de que yo ya había dejado de ser el oficial de la iglesia. Y ese abrazo que me dio ahí, delante de todos los hermanos mirando. Ese es el nivel de pastor. Yo creo que mi abuelo José miró a la iglesia como su familia, como la gran familia. Mi hermano Hugo, los 3 hermanos Moreno, con mi hermana menor también los llevaban a la escuela dominical el día domingo. Y lo primero que íbamos, porque mi pastor Gómez estaba en la puerta, entonces teníamos que ir a saludar al papito pastor. Y él los hacía un cariñito, los ponía la mano en la cabeza y yo, bueno, me sentía que verdaderamente era el otro papá. De repente sale la hermana Melita y yo le decía: tengo 2 papitos. Y la hermana Melita me dijo: ¿y por qué, mi chiquitita, por qué tiene 2 papás? ¿Y mamá también tiene 2? No tengo mamá. Pero yo voy a ser su mamá. Así que todos los domingos cuando los llevan a la escuela dominical, mi hermano, yo me iba para adentro donde la mamá y me decía: ¿tomó desayunito? No. Aunque haya tomado, no. Así que ella decía: pase al comedor para que las hermanas les sirvan una lechecita. Así, refalón para adentro a tomar la lechecita y irlos a la escuela dominical. Un día, mi abuelita, tenía un chalequito muy bonito y
y alguien le dijo, oye, hermana Melita, qué bonita su chalequito. Y pasaron algunos días y la hermana que lo había encontrado tan bonito andaba con ese chaleco. O sea, el desprendimiento. Cuando Moisés fue llamado para que ejerciera el cargo que Dios le tenía, el Señor, ese pueblo, se lo puso aquí. Y le dijo, está escrito en la Biblia, llevarás a este pueblo en tu seno. Y cuando Dios quiso destruir, porque quiso destruir a su pueblo, le dijo, apártate Moisés, porque a este pueblo lo voy a destruir. ¿Y qué hizo Moisés? Se colocó en el medio. No, Señor, entonces no, ¿qué van a decir los pueblos, los demás que los trajiste a morir, a morir el desierto? Con su brazo. No quiso apartarse. Esa es la labor de un pastor. Esa es la labor que yo aprecié en mi pastor Gómez y he apreciado en muchos pastores, gracias al Señor. Había una administración, o sea, no tan solo la administración espiritual, sino que estaba la administración, la preocupación de esa gran familia que llamo yo, que era, cierto, la iglesia, que era la iglesia de Cristo, y que Dios, cierto, le había dado la honra, cierto, de poder, cierto, de la mejor manera administrar, cierto, todos esos recursos. Cuando yo tengo la bendición de ser guía de clase a los 24 años, entonces llegué a esa reunión como pollito ahí, después de deliberar sobre todo esa forma que el ritual para la reunión de la Junta Oficial se concluye con el ítem de las finanzas. Cuánto se ha recibido y cuánto se ha gastado. Diezmo tanto, ofrendas tanto, gasto tanto, saldo tanto. O sea, una transparencia total en relación a la parte económica. Quedábamos todos tranquilos. El pastor tenía una caja de fondo grande, más o menos de este tamaño, pero más ancha, de fierro, sólida, en su oficina. Yo estaba trabajando y de pronto mi pastor se para y toma así y abre la puerta. Y me dice, Daniel, todo esto que está aquí es dinero sagrado del Señor. Todo esto es dinero sagrado. Esto no es dinero mío, es dinero del Señor y es sagrado. Yo de aquí puedo tomar un poco para mi sustento y de mi familia, pero esto es intocable porque es plata sagrada del Señor. En todo lo que respecta a las construcciones que se hicieron allá, varios locales construidos, no tuvo necesidad de llamar a la iglesia a actividades extraordinarias para generar recursos. Y muchas veces recordando las expresiones de nuestro amado pastor Luis Saavedra. Los dineros, los pesos que ustedes me entregaron y pusieron en mis manos, ahí están, en esas columnas. Ahí está la plata. Y nos hacía mención de alguna anécdota que se cuenta de mi pastor Saavedra, ya cuando él cae postrado y van a ver su cama y sus sábanas estaban raídas. De eso él hacía mención y a la vez dando a entender que él también, lo que Dios ponía en sus manos era para el servicio del Señor y por eso no agravaba a la iglesia. Y él decía, todo lo que tengo se lo debo al Señor. Así es que, y lo que tengo y porque yo me voy a ir, no me voy a llevar nada. El abuelito tuvo la bendición de tener como oficial y como hermano al que fue nuestro pastor José Galvez. Vendía una panadería y llegaba con sus diezmos y eso tenía valores para comprar otra propiedad. Pero nunca se adueñó de eso es lo que ha sucedido ahora. Entonces el pastorado
se ha tomado atribuciones más allá de lo que nosotros aprendimos. Lo que más él era celoso en guardar la forma como él, la iglesia seguía, como la recibió el pastor Saavedra. Él no cambió ni un ápice. Cuando el pastor Pavé era pastor de Sargento Aldea, el guía de clase era el pastor Saavedra. El pastor Saavedra pasó a pastor, el guía de clase fue el pastor Gómez. Entonces, siempre había como una herencia, se va siguiendo el ritmo. ¿Cómo fue creciendo la iglesia? En base a la gratitud que uno tiene para con él. Bueno, la iglesia se despertó en un avivamiento. Sabíamos cuándo empezaba la reunión nomás, pero no sabíamos cuándo terminaba o cómo se iba manifestando el Señor. Llegaban los bomberos, ¿cierto?, a apagar el incendio porque salían llamas por las ventanas de la iglesia, ¿cierto? Y se daban cuenta, ¿cierto?, que era la manifestación, ¿cierto?, del Señor. O como los hermanos oficiales solamente leían la pura palabra nomás. Y hasta ahí quedaba la reunión, porque después era toda manifestación. Era un ambiente muy, muy lindo. Llegaba el hermano de su trabajo con su ollita, con un bolsito, era el almuerzo. Y se pasaba directo al grupo. Era la obra del Señor que los instaba a los hermanos a estar en el grupo, era la gratitud. Porque se caracterizó siempre la iglesia en Sargento Aldea por la predicación al aire libre. Y si la iglesia en Sargento Aldea fue lo que fue y es lo que es en este momento, ha sido producto de la predicación al aire libre. Jamás una campaña, tal día vamos a ir a tal parte a predicar, toda la iglesia, no. Era cada clase que tenía su papelito de voluntarios y ahí estaban todos los servicios desde lunes a viernes y el día domingo del lunes. Lo que sucedió era que, claro, la iglesia, los hermanos que llegaron aquí a Sargento Aldea empezaron a distanciarse y a encontrar su domicilio lejos de la iglesia. Cuando la mamá, ya nosotros nos cambiamos de ahí, de la calle Padre Orellana, y nos vinimos acá a Quinta Normal, entonces le dijo a mi mamá, búscate una casa ahí que podamos comprar y que podamos hacer un culto, hasta que encontramos un lugar. Y encontró que estaba apropiado y estaban los medios. Entonces se compraba. Claro. Y después a transformar. Los oficiales eran otra cosa también. Eran hombres muy lindos, muy lindos. Yo digo, ¿por qué eran tan lindos los siervos de Dios en aquellos? Todos los oficiales, igual. Era maravilloso. Por eso la iglesia creció mucho. En 2 ocasiones específicamente llegué el día sábado cuando estaba en la reunión de oficiales. Entonces yo siempre golpeaba la puerta y ahí gritó él y dijo, pasa, José Gedeón. Y me senté en la última asiento en la oficina. Y sabe que yo miré a todos los oficiales. Yo fui oficial en Quilpué a los 24 años. Y los miré a todos. Y los vi a todos iguales. Oh, y dije yo, qué lindo esto. Yo tengo que llegar a esto. Bueno, y todo eso se formó ahí, en la oficina del pastor. Que él era muy delicado en que los guías debíamos de estar en todos los medios de gracia. Y el hermano José no fue el día jueves a la reunión, y llegó el día sábado a la reunión de la Junta Oficial, y enseguida en los puntos varios lo mira y le dice, hermano José, ¿qué pasó con usted el jueves?
no vino a la reunión. Mi pastor le dijo, es que me quedé haciendo el cuaderno. Y le dijo textualmente, hermano José, todo tiene su tiempo. Usted tenía que estar el jueves aquí en reunión. Entonces ahí yo abrí los ojos y tomé la lección para mí en silencio. Eliseo, tienes que cuidarte, porque ahora en la investidura que tú tienes, las cosas no te las van a ir a decir por detrás, sino que cara a cara te las van a decir. Por eso Sargento Aldea es un semillero de siervos de Dios. No todos tienen esa bendición. Mire, el hecho de cuando el Señor llame un guía de clase, el guía tenga que dejar su casa y venirse ¿a dónde? A la clase. Es el primer paso, ¿cierto? Para que ese el día de mañana, si Dios lo permite, pueda ser llamado al ministerio. Y eso, ¿cierto? Se hacía, ¿cierto? En los tiempos del pastor Gómez. Cuando construyó Musa, y después que mi papá le pasa las llaves con todo lo correspondiente a la construcción, y le dice, se la devuelve mi pastor y le dice, esta es suya porque usted va a vivir aquí. Entonces, esos fueron, se puede decir, los inicios. Yo tendría 2 años, una cosa así. Nos cambiamos donde está el local de Musa. Ahí estuvieron ellos 41 años. De guía mi padre. Para ir donde el pastor teníamos que ir con algo fuerte, que realmente escapaba de la competencia del guía. La enseñanza de él también, y de mi amado guía, era que el pastor, si bien es cierto, es el que guía a la iglesia, pero el Señor nos ha dado 2 rodillas, y si nosotros vamos a la rodilla y ya vemos que es muy difícil, recién vamos donde el pastor. Porque se nos había delegado tal confianza a nosotros los guías para poder solucionar ya sean nuestros problemas personales como también los problemas que involucraban a la iglesia. Entonces, ante cualquier eventualidad, cualquier situación que acontecía en el local, el guía tenía que ver la forma de solucionarlo con sus hermanos predicadores. Sin antes, cuando ya tomamos decisiones, o íbamos a tomar decisiones, primero íbamos a donde el pastor, esto y esto. Un día, siendo guía de clase, se me dijo que un hermano predicador no andaba en buenos pasos. Fui donde mi pastor y le dije, este hermano es predicador, se cuenta, aula, varias cosas, que este hermano no anda en buenos pasos. El pastor se puso la mano atrás, se dio vuelta por todo el escritorio, y se paró de mí, me dice, Eduardo, uno tiene que oír 3 veces las cosas y verlas por nuestros ojos. Y enseguida empezar a juzgar. Mi pastor, dije, como oficial de la iglesia o guía, es mi deber de comunicarle a usted como mi pastor estas cosas antes que las sepa por afuera. Me dejó parado ahí y vuelve entonces yo me dice, Eduardo, ¿puedes echarte este hombre al hombro? Sí, mi pastor, con la ayuda del Señor. Tremendo hermano, bien gordote, pero entendí que tenía que sobrellevarlo. Siguió el hermano ahí, en su puesto, en todo. A los meses, 2 o 3 meses pasaron, me llama, ¿qué es del hermano Julián? Ahí está mi pastor, ya suspéndelo. Ya él supo, amén. Ahí yo obedecí a mi pastor. Ya cuando se me empezaron a alargar los pantalones, ¿no es cierto?, empecé a buscar a sentarme más atrás. Y llegué hasta un momento a sentarme en la última banca.
Y fue el guía, mi guía, Jorge Belli. Chiquita. Y me dice, y se acerca al lado mío, me dice, este no es su lugar. Allá está su lugar. Y me acuerdo que yo lo miré con mucho respeto, yo agaché la cabeza y partí a sentarme donde me correspondía sentarme. Entonces hasta eso había en este grupo de hermanos oficiales que sin duda habían aprendido del abuelito. Y sobre todo ya en los últimos años, mi pastor enfermo, entonces él no podía estar recibiendo un hermano, otro hermano, ¿no? Entonces los guías tenían que tener tal competencia de poder ahora solucionar los problemas de su clase. Pero eso no quería decir de que el pastor estaba enajenado de la dirección de la iglesia. Pero él se daba cuenta de todo lo que estaba adelante y miraba la congregación, pero él se estaba dando cuenta de todo. Por ejemplo, le pregunté un día al pastor, ustedes me han designado como predicador, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me dijo, ¿qué es lo que aprendiste en el evangelio? Pues, ¿cuánto es lo que tienes que enseñar? Pues, me dijo. Un día, ¿cierto?, hubo una dificultad entre dos hermanos, uno se creía tigre y el otro se creía león, entonces es muy comentado, ¿cierto?, esto allá en Sargento Aldea. Así que un día los llamó a los dos, los enfrentó, dijo, mira, yo soy pastor de esta iglesia, de hermanos, y no soy pastor de un zoológico. Así que se reconcilian, ¿cierto? O simplemente los castigamos y los bajamos. Oiga, los bajamos de los puestos que tenían, pues. Así que ahí los hermanos se reconciliaron, pero esto es jocoso. Un día, por decir un día jueves, me tocó la reunión, en fin, concluyo con la reunión con el mensaje para el Señor, la honra y la gloria para siempre. Los hermanos están con aleluyas, con gloria a Dios, y yo digo enseguida, ahora vamos a escuchar las peticiones al Señor. Así es que enseguida me llamó a la oficina y me dijo, Carito, estuvo muy bonito lo que el Señor nos dio, pero usted no haga nunca más eso, de dejar la iglesia sin que ésta venga al altar. Siempre que usted entregue el mensaje del Señor, tiene que llamar la iglesia a la oración, a la acción de gracia o a pedir al Señor lo que ellos tienen que pedir. Amén, mi pastor. Nunca más lo hice y hasta el día de hoy lo practico. Nunca un mensaje puede ser entregado sin hacer la invitación al altar del Señor. A raíz de que Sociedad Bíblica Internacional le envió una carta de invitación, de la cual yo fui testigo porque yo recibí la carta y me tocó traducírsela a mi pastor. Lo invitaban a participar en lo que iba a ser la Sociedad Bíblica Chilena. Al participar en esa reunión, él le ofrecieron el cargo de ser el director o presidente, no me acuerdo, pero la autoridad máxima, y él la declinó. Dijo, porque mi misión es atender mi iglesia. No puedo atender mi iglesia, así que eso es mi principal tarea. La declinó y lo nombraron vicepresidente. Y como vicepresidente de la Sociedad Bíblica, ahora enseguida salió la posibilidad de comprar ahí en Serrano 24. La Sociedad Bíblica Chilena era pobre, pobrísima. Y tanto que el edificio que hay donde está ahora, en Serrano 24, claro, no, es un tiempo que ya se iba ya la Sociedad Bíblica. Y llegaron donde mi pastor Gómez como vicepresidente, y él viendo la necesidad, así es que enseguida dijo, bueno, yo plata no les voy a prestar, tráiganme Biblia. Así que le llegaban Biblias por cantidades. El garaje donde está el vehículo, que a mí me consta, estaba lleno de Biblias. Y ahí donde él, con este fin, también se preocupó de que cada clase en la escuela dominical tuviera una cantidad de Biblias. Entonces, de esta manera, él ayudó mucho a la Sociedad Bíblica
Y hay un reconocimiento a él, porque gran parte de lo que hoy es el producto, aparte de las ofrendas que se hacían para la sociedad bíblica, donde se fomentaba bastante eso, para que la sociedad bíblica sirviera al mundo cristiano. Estando ya en el cargo de vicepresidente, acompañó a mi pastor superintendente González para ungir al pastor que estar hacerse cargo en Nueva York. Aprovechando ese viaje, fueron a Sociedad Bíblica. No sé si inmediata o una invitación o algo, pero llegó a Sociedad Bíblica allá en Nueva York. Y entonces él me contaba, me decía, la sorpresa mía fue que al entrar, dijo al hall, veo una foto mía ahí y decía José Gómez Tapia. Cuando él entra, ¿cierto? Y ve ese cuadro, ¿cierto? De él, ¿cierto? Se vuelve a llorar. Verse ahí, a dónde Dios, ¿cierto? Lo había llevado y cómo era considerado. Entonces, la gloria, ¿cierto? No hay duda, ¿cierto? Que es para Dios. Entonces, en ese momento, ¿cierto? Él se desarma. Entonces, para él era una honra que nunca lo imaginó. Porque como él siempre trató de evitar lo que eran las honras y los cargos honoríficos, pues en su calidad humilde y sencilla, para él fue una sorpresa. En ese tiempo, hacer lo que él hizo, una iglesia que no se involucraba con ninguna organización, él entendió lo importante de involucrarse con una organización que no tiene fines de lucro. La Sociedad Bíblica no es una empresa que distribuye Biblia y que gana plata. No, todo lo que si algo llegara a ganarse, todo se invierte en las mismas Biblias, en la compra de las Biblias, entonces no es una organización con fines de lucro. Y por lo tanto creo que él fue un hombre tremendamente visionario. El tema del trabajo visualizado, uno tiene que entender que las formas de evangelización van cambiando con los tiempos y también con la tecnología. Hoy día tenemos con los celulares y hay otras formas de transmitir incluso cosas del Evangelio. Entonces, el Pastor Gómez en eso fue muy visionario porque las clases visualizadas era una forma muy atractiva para poder enseñarle a los niños acerca de Jesús y poder predicar el Evangelio a las nuevas generaciones a través de ese método. Siempre vieron clases de niños, pero el método visualizado fue lo que a mi pastor Gómez le llamó la atención. Y se dio cuenta que mediante la visualización los niños iban a aprender más rápido. Un escenario donde es totalmente hecho para niños, donde las habilidades sociales se desarrollan, donde la memoria, toda la parte cognitiva se desarrolla. Percepción, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, el control de frustración, no me gané el premio porque en el concurso lo perdí. Todas esas habilidades se trabajan en estas clases y por supuesto con un contexto muy bíblico en el cual ponemos énfasis en la creencia. Y esa creencia va a ir creciendo a tal punto que cuando él sea viejito se va a acordar de cómo él aprendió a través de las clases bíblicas visualizadas, la historia de Jesús y cómo también el plan de salvación. Las clases bíblicas visualizadas comenzaron con una visita que hicieron las hermanas que vinieron de Estados Unidos. Estas gringuitas fueron a explicar allá a la Sociedad Bíblica porque quería que le abrieran un espacio para poder trabajar acá en Chile. Estaban recién instalándose. Y entonces ahí él vio cómo se enseñaba, se hacían las clases visualizadas. Esto para nosotros. Y ahí es donde ahora comienza este ministerio, las clases bíblicas visualizadas, que se denomina APEN, Alianza Pro Evangelización del Niño. Y para mí fue motivo de mucha bendición, porque paralelamente con esto, aparte de entregar la lección a los niños, conducirlos a Cristo, uno se va enriqueciendo. No es llegar y tomar la Biblia y poner el dedo y este es el mensaje que voy a dar, sino que tiene que haber una preparación. Ese ministerio de la evangelización primero nació solo en Sargento Aldea,
Muchos lo miraron y lo cuestionaron, pero eso no alteró el propósito que había en mi pastor Gómez de este ministerio. Ahora, como comenzó a dar éxito y se comenzó a tener un buen resultado, comenzó a implantarse también en aquellos pastores que salieron de Sargento Ardea. Así, de a poco comenzó. Bueno, una de las cosas más importantes, hay un versículo bíblico que dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Creo que ese proverbio es tremendamente poderoso en el sentido de los aprendizajes de los niños. Cuanto más pequeños tengan experiencias profundas, más recuerdos van a tener, y eso va a ayudar en el pilar, digamos, de desarrollo dentro de la sociedad más adelante. Y de hecho, tenemos los resultados de esos niños, que entre esos niños oficiales y varios pastores, gran parte de los pastores que en este momento están ejerciendo el ministerio pastoral fueron alumnos de las clases bíblicas visualizadas. Por lo tanto, el estar dentro de la casa de Dios, en un escenario que sea para ellos, que sea propicio para ellos, que ellos puedan comprender y entender, creo que es lo más sensato y lo mejor que ha podido hacer en este caso la iglesia. Y resulta que en esos años el cargo de presidente de la corporación era elegido. Lo elegían los pastores, nombraban a su presidente. El superintendente de la parte espiritual, veía todo lo que era la parte espiritual, con los pastores, la consejería, en fin, todo lo que tenía, pero el que se ponía la firma en todo era el presidente de la corporación. Entonces era un cargo muy importante. Lo ocuparon siempre los presbíteros más destacados. Y en esa ocasión tocaba la conferencia en Calera. Y había que el pastor Silva estaba enfermo ya. En esa etapa en que él estaba enfermo, entregó el cargo. Y la votación... En la mesa pastoral, en la mesa del superintendente, cantaba los votos. Cuando todos empezaban a votar, Gómez, Gómez. Entonces, él gritaba y decía, se pegó, se pegó. Entonces todo se formaba una risa. Y claro, al final, en el conteo, claro, era favorable a él. José Gómez Tapia. Y se dieron cuenta que era un diácono. No les quedó pero los presbíteros. Entonces, ahí ascendió, junto con ser el cargo de presidente de la corporación, ascendido a presbítero. Cuando pasa adelante y él dice, he amado a mi iglesia con todo mi corazón. Y por amor a mi iglesia, me inclino ante la voluntad de mi Señor. Y se agachó. ¡Uy! Me quedo aquí adentro. En la iglesia se pasan muchas cosas. Muchas cosas. Yo he pasado muchas cosas en mi iglesia. Pero esas palabras que quedaron aquí en mi corazón han sido mi fortaleza. Amor a la iglesia. Amar a su iglesia. Amar donde llegó. Donde el Señor lo trajo, donde lo plantó, donde lo educó, lo enseñó, lo formó. Ese amor que nace en el corazón cuando uno realmente aprecia a su iglesia es lo que a uno la afirma. Una familia grande, 12 hijos, 13 en el fondo fueron, porque había una por ahí, cierto, adoptada. Ahora, nosotros como familia siempre tuvimos la figura del pastor. Si bien a él le gustaban que le dijeran tatita, le decíamos tatita José, pero la figura, cierto, nuestra era como del pastor, que estaba 24/7, ¿cierto? Ocupado, ¿cierto?, en la obra del Señor. Mi madre cuenta de que en una oportunidad, a la hora de 11, quedaron solos, y quedó solamente la familia. Y le dice a mi abuelo, le dice, oye, qué bueno, papito, vamos a tomar 11 como familia, vamos a tomar 11 juntos, como familia, ¿cierto? Y en eso golpean la puerta y venía un grupo ciclista, ¿cierto?, del norte,
¿cierto?, que pasaba por Sargento Aldea. Entonces, la figura del pastor absorbe, ¿cierto?, la figura del papá, la figura del abuelo. Pero a pesar de todo aquello, él tiene, ¿cierto?, esas pinceladas, ¿cierto?, de consideración para con nosotros. Bueno, para mí y para mi hermano era una fiesta ir a la escuela dominical. Claro, y en la tarde la reunión de los días martes, jueves y domingo era nuestro anhelo estar ahí. Entonces, cada vez, ¿cierto?, que nosotros vivíamos, podíamos estar, no sé, por 5, 10, 15, 20 nietos. Pero siempre estábamos cortos de plata. Entonces nos poníamos de acuerdo y le inventábamos cualquier cosa. Y llegábamos a la oficina ahí con la cabeza. Y les decía, cuando ustedes vienen para acá, yo ya voy de vuelta. Esa expresión él siempre la tenía. Y mi abuelo sacaba su billetera y nos daba un balmaceda a cada uno. Pero nosotros no íbamos, yo digo, ninguno de nosotros, ni mi hermano, ni mis primos, íbamos por ese premio económico, sino íbamos porque esa era la enseñanza, ¿cierto?, de mi abuelo. Que los niños debían criarse, ¿dónde? En la casa del Señor. Instruye al niño en su camino, ¿cierto?, y cuando fuese viejo no se apartará de él. Yo conocí al pastor de Oidas, ¿cierto?, al abuelito de Oidas, porque él toda una vida, ¿cierto?, entregó su vida, ¿cierto?, al Señor. En alguna oportunidad, en algún avivamiento, en mi iglesia, ¿cierto?, el Señor me habla. Tú sabes de dónde viene tu estirpe. Nada más. Amén, Señor. Pero añade otra cosa. Real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes que te llamó de las tinieblas a esta luz admirable. Entonces ese es nuestro legado. El mensaje que él siempre tenía, y que muchos pastores todavía lo recuerdan, que él decía que había que morir con las botas puestas. Entonces, cuando ya fue enfermando, ya fue perdiendo ese ambiente que él tenía, que en la escuela dominical recorría todas las clases. Entonces ahí fue quedando ciego y fue acortándose sus pasos también. Somos, como lo dice Eclesiastés, ¿cierto? La cadena, ¿cierto?, de plata se rompe, las ventanas, ¿cierto?, que son los ojos, ya no pueden mirar, encontramos terrones, ¿cierto?, en medio del camino, tropiezo, nuestro andar ya, ¿cierto?, no es el mismo de antes. 1982, y en enero él nos da la noticia y le dice que ya tiene la carta y ha mandado la carta de renuncia indeclinable. Yo llevo muchos años ya que yo no tomo una reunión completa el día domingo, y por lo tanto la iglesia necesita un pastor, porque la iglesia vale más que un hombre. Él nunca amó un cargo en la iglesia, a pesar de que era presidente de la corporación, claro, y presbítero, no se interesó por eso. Y presentó su renuncia en una conferencia, renunció al pastor sobreintendente González, este pastor que estaba a mi lado, me dijo, este paso que está dando el pastor Gómez es una enseñanza para la iglesia, debiera ser como una doctrina de la iglesia. 80 años es suficiente para que un pastor deje su ministerio. En esa noche mi madre vigilaba el dormir de mi abuelo, y en un costado del dormitorio aparece una luz que alumbró toda la dependencia, todo el dormitorio, y escuchó, ¿cierto?, la voz de Dios, ¿cierto?, audible al corazón, ¿cierto? Dice, hoy es el día. Y esa voz, ¿cierto?, despertó a todos los que estaban ahí, ¿cierto? Todos despertaron, uno alabando al Señor, otros llorando, ¿cierto? No hay duda que tiene que haber sido un momento, ¿cierto?, muy, ¿cierto?, de mucho significado, ¿cierto?, del sentir que ya el papá, el pastor, ¿cierto?, la figura, ¿cierto?, ya no va a estar más,
y los últimos momentos fue una oración por nosotros, por su descendencia. Y partió la presencia del Señor ese día, 12 del día, cuando ya la luz del día es perfecta. Es una caravana impresionante, ¿cierto? Cuando íbamos a dejarlo, ¿cierto? Y ahí en la calle Franklin, cuando pasó el cortejo, toda la gente respetuosa y la gente murmuraba en la calle: ah, murió el pastor, el pastor de ahí murió. Hasta eso yo escuché. Claro, en el funeral, ¿cierto? Una multitud que a dónde quedamos nosotros no me recuerdo. Pero hace poco fuimos a hacer la reducción y caja por caja se fue haciendo la reducción para ponerla, ¿no es cierto?, en una cajita, polvo nomás, lo que queda ahí y lo que cabe en esas cajas mortuorias. Bueno, la familia se fue más allá, yo me senté ahí mismo y mientras iban sacando los cuerpos yo decía: Señor, qué lindo es todo esto, sin pensar que aquí tenemos que llevar al polvo de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Todas las cajas estaban deshechas. ¿Cuánto se llama? El ataúd. El ataúd deshecho, hecho polvo. Los fierros también, pero el ataúd del abuelo estaba intacto. Y que cuando lo sacaron, ahí los llamé yo a todos: venga para acá, aquí está el abuelito, aquí está. Y ahí todos empezaron a mirar claro. Lo único que quedaba entero era la corbata y el cinturón del pantalón. Lo demás todo era polvo. Pero estuve ahí y canté solito: y roca abierta, ya por mí da mi abrigo siempre en ti.